Hola amigos, ¿te has preguntado alguna vez qué es el IQ? Pues bien, el IQ es la traducción del alemán como coeficiente intelectual o cociente intelectual. Pues a través de este coeficiente nosotros medimos el nivel de inteligencia de una persona. ¿Sabías tú que el nivel promedio de inteligencia de una persona es de 100? Muchas veces nosotros decimos que el éxito de una persona se debe únicamente al nivel de inteligencia. Decimos que esa persona tiene éxito porque su nivel de inteligencia es bastante alto. Y también nosotros decimos que aquella persona que no tiene éxito es porque no fue privilegiado con un nivel de inteligencia pues alto. Pues a través de este programa vamos a analizar la segunda parte del libro de Malcolm Gladwell, Los fuera de serie, y vamos a analizar si realmente eso es cierto, si realmente el nivel de inteligencia es la determinante para el éxito de una persona. Así que iniciamos. Si partimos entonces del nivel promedio de inteligencia en las personas, que es de 100, y nosotros nos preguntáramos quién ha sido la persona más inteligente, muchos dirían que fue Albert Einstein, que tuvo un promedio de IQ de 160. Sin embargo, eso no es cierto, pues han existido otras personas con un coeficiente intelectual mucho más alto. Por ejemplo, Voltaire con 190, por ejemplo, Isaac Newton de igual manera con 190, también Gary Kasparov con 190, algunas personas con 185 como Descartes. Platón, el conocido filósofo, se cree que tuvo un IQ de 170, algunas otras personas como Bill Gates de igual manera se considera que al igual que Albert Einstein tuvo un IQ o tiene un IQ de 160. Otra famosa actriz, Sharon Stone, se cree que tiene 154. Shakira, la famosa cantante, se cree que tiene un coeficiente intelectual de 140. Y pues diríamos personajes como Hitler, que utilizó toda su inteligencia para el mal, se cree que tuvo un IQ de 141. Pues el factor común de estas personas ha sido un coeficiente intelectual bastante alto, y podríamos decir que se debe el éxito a cada uno de ellos pues a ese factor. Vamos entonces a continuar analizando la segunda parte del libro Los fuera de serie, que trata de contestar la pregunta por qué unas personas tienen éxito y otras no. Va a ser la continuación del video anterior que nosotros hablamos acerca del efecto Mateo y de la regla de las 10.000 horas. Así que vamos entonces a continuar analizando cuál es el problema de los genios. Capítulo 3. El problema de los genios, parte 1. En el quinto episodio de la temporada 2008, el concurso de la televisión estadounidense 1 contra 100 tenía como invitado especial a un hombre llamado Christopher Langan. 1 contra 100 es uno de los muchos programas televisivos que aparecieron tras el enorme éxito de ¿Quién quiere ser millonario? Cada semana se ponen a prueba los ingenios de invitados especiales y $1 millón en juego. El invitado tiene que ser lo bastante listo para contestar correctamente más preguntas que sus 100 adversarios. Y siendo así, pocos han parecido nunca tan cualificados como Christopher Langan. Les presentamos a Christopher Langan, para muchos el hombre más listo de Estados Unidos. La cámara muestra en primer plano a un hombre achaparrado, fornido, de unos 50 años de edad. Una persona normal tiene un CI de 100, continúa la voz del locutor. El de Einstein se cree que era de 160. Chris tiene un CI de 195. En la actualidad, su gran cerebro trabaja en una teoría del universo, pero este cráneo privilegiado será bastante suficiente para vencer a la masa
por $1.000.000, bien pronto lo sabremos en 1 contra 100. Langan salta a escena entre nutridos aplausos. ¿Usted no cree que tener un intelecto tan alto le ayuda mucho a ganar el millón en 1 contra 100? ¿Verdad? Le pregunta el presentador del espectáculo, Robert Seiget, mirándole como si fuera un espécimen de laboratorio. En realidad, creo que puede ser un obstáculo, contesta Langan con una voz profunda que transmite seguridad. Para tener un CI alto, uno tiende a especializarse, a tener pensamientos profundos y evitar toda banalidad. A lo largo del último decenio, Chris Langan ha alcanzado una extraña fama. Le invitan a los noticieros y su perfil aparece en las revistas. Langan se sometió a un test de CI especialmente diseñado para personas demasiado inteligentes para las pruebas de CI ordinarias. Respondió de manera correcta a todas las preguntas, excepto a una. ¿Y cuál es? Pues bueno, es la siguiente. Dentadura es agaína como nido es A. Si quieren saber la respuesta, pues pregúntenle a otro porque yo no tengo ni idea, dice Malcolm Gladwell. Pues bien, Malcolm Gladwell en este caso nos cuenta acerca de que Christopher Langan ya hablaba a los 6 meses de edad. Cuando tenía 3 años, los domingos escuchaba por la radio cómo un locutor leía tebeos en voz alta, lectura que él seguía por sí mismo, hasta que aprendió a leer él solo. A los 5 años empezó a preguntar a su abuelo por la existencia de Dios y recuerda haberse sentido decepcionado con las respuestas que obtuvo. En la escuela, Langan podía presentarse a un examen de lengua extranjera sin haber estudiado en absoluto. Y si tenía 2 o 3 minutos antes de que llegara el profesor, le bastaban para hojear en el libro lo que necesitaba saber y aprobar con una nota alta. En los tempranos años de su adolescencia, mientras trabajaba como jornalero agrícola, comenzó a leer extensamente sobre física teórica. Con 16 leía a Bertrand Russell e incluso pudo con los Principes Mathematiques, es decir, con los principios de matemática, obra maestra de Alfred North, y de igual manera sacó una nota perfecta en el examen SAT, y eso que llegó a dormirse una vez durante la prueba. Estudiaba matemática 1 hora, dice su hermano, luego 1 hora de francés, después pasaba al ruso, más tarde leía algo de filosofía, cumplía este programa religiosamente sin fallar un solo día. Cuando Christopher tenía 14 o 15 años, añadía otro de sus hermanos, Jeff, hacía dibujos de calidad fotográfica, como quien pinta un monigote en broma. A los 15 años, tocaba temas de Jimi Hendrix a la guitarra, y si uno cerraba los ojos, sonaba igual que Hendrix. A la mitad del tiempo, Christopher ni se molestaba en ir a la escuela. En el concurso 1 contra 100, Langan se mostró equilibrado y seguro. Contestaba a cada pregunta que Seiget le lanzaba con indolencia, como si todo aquello fuera una nimiedad. Cuando sus ganancias alcanzaron los $250,000, es decir, el $250,000, pareció calcular mentalmente si llegado hasta aquel punto, los riesgos de perderlo todo no superarían las potenciales ventajas de seguir concursando. Bruscamente se detuvo. «Me planto», dijo, y después de echarle la mano a Seiget, se retiró en la cima, como nos gusta pensar que hacen siempre los genios. Justo después de la Primera Guerra Mundial, Lewis Terman, un joven profesor de psicología en la Universidad de Stanford,
conoció a un notable muchacho llamado Henry Cowell. Cowell se había criado en la pobreza y el caos. Como no se llevaba bien con los demás niños, estaba sin escolarizar desde los 7 años. Trabajó de portero en una escuela unitaria no muy lejos del campus de Stanford. A cualquier hora del día, Cowell abandonaba su puesto para tocar el piano de la escuela. La música que tocaba era muy hermosa. La especialidad de Terman era pruebas de inteligencia del test de CI, estándar que millones de personas del mundo entero hicieron durante los siguientes 50 años. Así que decidió calcular el CI de Cowell. Este chico debe de ser inteligente, razonó. Y estaba en lo cierto. Tenía un CI superior a 140, que es el umbral de la genialidad. Terman quedó fascinado. ¿Cuántos otros diamantes en bruto habría por ahí?, se preguntaba. Pues empezó a buscar a otros. Encontró una niña de 19 meses que conocía el alfabeto y a otra que leía a Dickens y a Shakespeare con 4 años de edad. También encontró a un joven expulsado de la Facultad de Derecho porque sus profesores no se creían que fuera posible que un ser humano reprodujera de memoria con tanta precisión larguísimas parrafadas de opiniones jurídicas. En 1921, Terman decidió consagrar su vida al estudio de los más dotados. Terman seleccionó a los mejores y a los más brillantes. Cuando Terman terminó, había revisado los expedientes de unos 250,000 alumnos de primaria y secundaria e identificado a 1.470 niños cuyo coeficiente intelectual se situaba por encima de 140. Incluso algunos llegaban a los 200 puntos. Aquel grupo de genios jóvenes que dio en conocerse como los termitas protagonizó uno de los estudios psicológicos más famosos de la historia. Durante el resto de su vida, Terman vigiló a sus protegidos como una gallina clueca. Los sometió a todo tipo de rastreos, pruebas, mediciones, análisis. Ordenó anotar sus logros educativos, hacer seguimiento de su matrimonio, tabular sus enfermedades, clasificar su salud psicológica y registrar con diligencia cada ascenso o cambio de empleo. No hay nada tan importante sobre un individuo como su CI, excepto posiblemente su moralidad, dijo Terman en cierta ocasión. Y entre aquellos con un CI muy alto es donde debemos buscar líderes que hagan avanzar la ciencia, el arte, la política, la educación y la asistencia social en general. A medida que sus seleccionados iban cumpliendo años, Terman actualizaba las crónicas de sus progresos, con especial atención a sus logros extraordinarios. Es prácticamente imposible, escribe, leer en el periódico noticias de cualquier tipo de competición o actividad en la que participen chicos y chicas de California sin encontrarse los ganadores de cada uno de ellos con los nombres de uno de mis miembros, es decir, de cada uno del grupo de superdotados. Para Terman, todas las señales apuntaban a un grupo con potencial para alcanzar una estatura heroica. Creía firmemente que sus termitas estaban destinadas a formar las futuras élites de Estados Unidos. Hoy, muchas de las ideas de Terman siguen vigentes respecto al modo en que concebimos el éxito. Las escuelas tienen programas para superdotados. Las universidades de élite a menudo exigen que sus estudiantes se sometan a una prueba de inteligencia, a veces como examen de ingreso. Las empresas de alta tecnología como Google o Microsoft miden cuidadosamente las capacidades cognitivas de sus futuros empleados participando de la misma creencia. Están convencidos de que aquellos en la cima misma de la escala de CI tienen el mayor potencial. Microsoft es famosa por hacer a sus aspirantes una batería de preguntas diseñadas para probar su inteligencia, incluyendo una clásica: ¿por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? Si no lo sabe,
no es lo bastante listo para trabajar en Microsoft? La respuesta es que una cubierta de boca redonda no puede caerse dentro de la alcantarilla, por mucho que uno lo intente. Una tapa rectangular, en cambio, sí, solo hay que meterla de canto y en diagonal. Ahora ya puede trabajar usted en Microsoft. Si yo tuviera poderes mágicos y le ofreciera elevar su CI en 30 puntos, usted aceptaría, ¿verdad? Supondría que eso le ayudaría a llegar más lejos en la vida. Y cuando oímos hablar de alguien como Chris Langan, nuestra respuesta intuitiva es la misma que la respuesta de Terman cuando conoció a Henry Cowell hace casi un siglo. Sentimos admiración. Los genios son los fuera de serie definitivos. Sin duda, no hay nada que pueda contener a gente tan brillante. Pero, ¿es así realmente? Hasta ahora hemos visto que los logros extraordinarios obedecen menos al talento que a la oportunidad. En este capítulo, Malcolm Gladwell pretende indagar más profundamente en por qué tal es el caso, observar al fuera de serie en su forma más pura y destilada, al genio. Durante años hemos dado por buenos los apuntes de gente como Terman, cuando se trataba de entender la importancia de una inteligencia alta. Pero como veremos, Terman cometió un error. Se equivocó con sus termitas. Y de haber conocido al joven Chris Langan cuando leía los principios de matemática a los 16 años, se habría equivocado con él por la misma razón. Terman no entendió que era un verdadero fuera de serie. Y este es un error que seguimos cometiendo día con día. Una de las pruebas de inteligencia más ocurridas consiste en algo llamado matrices progresivas de Raven. No requiere ninguna capacidad lingüística específica ni ningún conjunto de conocimiento adquirido, sino que mide la capacidad de razonamiento abstracto. Una prueba de Raven típica se compone de 48 artículos, cada uno más difícil que el anterior, y el CI se calcula según cuántos artículos se contestan correctamente. Acá vemos una pregunta típica de este tipo de test. Vemos 9, en este caso, espacios para 9 cuadros. Sin embargo, falta uno. Y la respuesta consiste en seleccionar cuál es la que encaja en ese espacio. Será la A, la B, la C, etc. Entonces, ese es el modelo de pregunta para la prueba de Raven. ¿Qué tal? Me figuro que casi todo el mundo saca esta, es decir, todos respondieron la respuesta correcta, que es la letra C. Pero ahora probemos esta otra pregunta. Es la última y la más difícil de la prueba. De igual manera, vemos los 9 espacios, del cual uno está vacío y debemos de llenarlo. ¿Cuál debería ser la respuesta correcta? ¿La A, la B, la C, la D o cuál? Pues, aunque parece difícil, la respuesta correcta es la A. He de confesar que esta no fui capaz de calcularla, dice Malcolm Gladwell. Y adivino que la mayoría de los lectores tampoco. Pero Chris Langan sí podría, casi con toda seguridad. Cuando decimos que la gente como Langan es realmente brillante, queremos decir que tiene la clase de mente que puede resolver un rompecabezas así, en un instante. Raven se traduce en éxito en la vida real. A la gente en la parte baja de la escala, cuyo CI cae por debajo de 70, se la considera mentalmente discapacitada. Una puntuación de 100 está en la media y probablemente haya que puntear algo por encima de esta marca para poder manejarse en la universidad. Para entrar con éxito en un programa de posgrado razonablemente competitivo, sin embargo, quizás necesite un CI de al menos 115. En general, cuanto más alto puntee usted, más educación recibirá, más dinero tendrá
más probabilidades de ganar. Y lo crea o no, más años vivirá. Aunque hay un pero, la relación entre el éxito y el coeficiente intelectual funciona solo hasta cierto punto. Una vez que alguien ha alcanzado un CI en torno a 120, al sumar puntos de CI adicionales no parece traducirse en una ventaja mensurable a la hora de desenvolverse en la vida real. Se ha demostrado fehacientemente que alguien con un CI de 170 tiene más probabilidades de pensar de manera eficiente que alguien cuyo CI es de 70, ha escrito el psicólogo británico Ian Hudson. Y esto sigue valiendo aunque se trate de una comparación mucho más cercana, digamos, entre los cocientes de 100 y 130. Pero la relación parece romperse cuando uno establece comparaciones entre dos personas que presenten valores relativamente altos en ambos coeficientes. Un científico maduro con un CI adulto de 130 tiene las mismas probabilidades de ganar un premio Nobel que otra persona que tiene un CI de 180. Lo que Hudson dice del CI se parece mucho a lo que pasa en la altura del baloncesto. Un varón que mide 1,65 tiene alguna posibilidad realista de jugar el baloncesto profesional, pues es muy raro. Para jugar en aquel nivel hay que medir al menos 1,85 y si no intervienen otros factores, probablemente sea mejor medir 1,90. Y si se mide 1,95 mejor todavía. Pero a partir de cierto valor, en el básquetbol la estatura deja de importar tanto. Un jugador que mide 2,05 no es automáticamente mejor que otro 5 centímetros más bajo. Después de todo, Michael Jordan, el mejor jugador de todos los tiempos, no llegaba a los 2 metros. Un jugador de baloncesto solo tiene que ser suficientemente alto y lo mismo vale para la inteligencia. La inteligencia también tiene su valor umbral. Al contar la anécdota de 1 contra 100, decíamos que Einstein tenía un CI de 150 o 160, mientras que Langan alcanza el de 195. El CI de Langan es un 30% más alto que el de Einstein, pero esto no significa que Langan sea un 30% más listo que Einstein. Eso es ridículo. Todo cuanto podemos decir es que cuando se trata de pensar en cosas realmente difíciles como la física, ambos son sin duda suficientemente inteligentes. La idea de que el CI tiene un umbral es desde luego anti-intuitiva. Cabría suponer que los galardonados con el Premio Nobel de Medicina deben de tener el CI más alto que quepa imaginarse, que sean el tipo de gente que obtiene calificaciones perfectas en el examen de ingreso a la universidad. Pero veamos la siguiente lista de las instituciones donde se diplomaron los 25 últimos estadounidenses galardonados con el Premio Nobel de Medicina, empezando por el de 2007. Vemos, por ejemplo, Antioch College, Brown University, Berkeley, Universidad de Washington, la Universidad de Columbia, el Instituto de Tecnología, el MIT, Harvard, entre otras. Nadie diría que esta lista representa las opciones universitarias de las mejores estudiantes de institutos de todo el país. Yale, Columbia y el MIT están en la lista, por supuesto, pero también DePaul, Holy Cross y Gettysburg. Es una lista de institutos buenos. En la misma línea, he aquí las instituciones donde se diplomaron los 25 últimos estadounidenses laureados con el Nobel de Química. El City College, vemos nuevamente al City College, el Stanford, la Universidad de Dayton, el Rollin College, el MIT, etc. Se diría que para ganar el Nobel hay que ser lo bastante listo para entrar en una facultad al menos tan buena como la de Notre Dame o la Universidad de Illinois. Con eso basta. Qué idea tan ridícula, ¿verdad? Puede que en la escala absoluta los estudiantes de Georgetown no sean tan listos como los de Harvard.
Sin embargo, está claro que son suficientemente listos y que los galardonados del premio Nobel salen de universidades como Harvard, pero también de otras como Georgetown. El psicólogo Barry propuso recientemente que estas instituciones de élite abandonen su complejo proceso de admisiones y se limite a rifar sus plazas libres entre todos los candidatos situados por encima del valor umbral. Es cierto que de Harvard salen más premios Nobel que de cualquier otra institución. No hay más que ver las listas. Harvard aparece en ambas con un total de 3 veces. Un centro como el Holy Cross aparece solamente una vez. No cabría esperar que centros como Harvard produjeran más premios que los que producen otras instituciones. Harvard es, después de todo, la institución académica más rica y prestigiosa de la historia y puede elegir entre los diplomados más brillantes del mundo. Pues bien, la propuesta entonces del psicólogo Barry, es decir, que dividan al grupo en 2 categorías, los bastante buenos y los que no son bastante buenos. Metan los nombres de los bastante buenos en un sombrero y rechacen a los que no sean lo bastante bueno. Pues el psicólogo concede que su idea no tiene prácticamente ninguna posibilidad de aceptación. Sin embargo, tiene toda la razón. Como escribe Hodgson, conocer el coeficiente intelectual de un muchacho sirve bien poco cuando uno se enfrenta a un elenco de muchachos inteligentes. Veamos un ejemplo de este efecto umbral en acción. La Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, como muchas otras instituciones educativas estadounidenses de élite, aplican una política de discriminación positiva cuando se trata de aspirantes económicamente débiles. Alrededor del 10% de los estudiantes que se matriculan cada año en Michigan son miembros de minorías raciales. Y si la Facultad de Derecho no relajara de forma considerable sus condiciones de ingreso para aquellos estudiantes, se calcula que el porcentaje de admitidos entre esta franja de población sería inferior al 3%. Para hacerse una idea de lo absurdo del proceso de selección en las instituciones de elitistas, considérese la siguiente estadística. En el 2008, 27.462 de los mejores bachilleres del mundo solicitaron su ingreso en la Universidad de Harvard. De estos estudiantes, 2.500 obtuvieron una puntuación perfecta de 800 en el comentario de texto del SAT y 3.300 obtuvieron una puntuación perfecta en el examen de SAT de matemáticas. Más de 3.300 eran los primeros de su clase en el instituto. ¿Cuánto realmente creen que fue que aceptó Harvard? Aproximadamente 1.600, lo que equivale a decir que rechazaron a 93 de cada 100 aspirantes. En verdad es posible decir que este estudiante es carne de Harvard, mientras que otro no lo es, cuando ambos poseen expedientes académicos idénticamente perfectos. Es evidente que no. Harvard no actúa de forma honrada. Según el psicólogo, nosotros podríamos decir que tiene razón. Es mejor entonces que rifen las plazas. A muchas personas les preocupa que una institución educativa de élite permita el ingreso de estudiantes menos cualificados que sus pares. Hace unos años, sin embargo, la Universidad de Michigan decidió hacer un seguimiento de cómo les iba a estos estudiantes de derecho después de terminar la carrera, cuánto dinero ganaban, hasta dónde habían llegado en su profesión, cuán satisfechos estaban en sus carreras, qué tipo de contribuciones sociales y comunitarias se habían hecho, con qué tipo de honores les habían distinguido. Examinaron todo aquello que pudiera servir como indicativo de éxito en el mundo real. Y lo que encontraron les sorprendió. Sabíamos que a nuestros estudiantes procedentes de minorías étnicas, o a muchos de ellos les iba bien, dice Richard, coautor del estudio de Michigan. Creo que nuestra expectativa era encontrar el vaso medio lleno, o lleno hasta 2/3, que no les iría tan bien como a los otros estudiantes blancos, pero que a muchos les iría bastante bien. Sin embargo, nos quedamos completamente sorprendidos. Encontramos que les iba exactamente igual de bien. En ningún lugar apreciamos diferencias significativas. Lo que dice él es que
Según el único criterio que realmente debería preocupar a una facultad de Derecho, el desenvolvimiento de los licenciados una vez desenvueltos al mundo real, estos estudiantes no están menos cualificados. Han tenido tanto éxito como los estudiantes blancos. ¿Y por qué? Porque aun cuando sus credenciales académicas no sean tan buenas como las de los otros estudiantes blancos, la calidad general de los estudiantes de Derecho en Michigan siguen siendo suficientemente alta para mantenerlos por encima de todo umbral. Pero vemos este concepto de umbral un paso más allá. Si la inteligencia importa solo hasta cierto punto, entonces una vez sobrepasado aquel punto, que no tiene nada que ver con la inteligencia, debe empezar entonces a importar más. Volvamos a la analogía del baloncesto. Una vez que alguien es bastante alto, empezamos a preocuparnos de otros factores como la velocidad, la visión del juego, la agilidad, el manejo del balón o el acierto en el tiro a la canasta. Así pues, ¿cuáles podrían ser algunas de estas otras cosas? Bien, supongamos que en vez de calcular su CI, le propongo que se haga un tipo de test totalmente diferente. Escriba todos los usos diferentes que se les ocurra para el siguiente objeto. Pues un ladrillo y una manta. Este es un ejemplo de lo que se llama prueba de divergencia, en contraste con un test como el de Raven, que obliga a revisar una lista de posibilidades y a converger la respuesta correcta. Aquí es preciso recurrir a la imaginación y dirigir la mente en tantas direcciones diferentes como sea posible. Es obvio que en una prueba de divergencia no hay una sola respuesta correcta. Lo que cuenta aquí es el número y la singularidad de las respuestas. Y lo que la prueba mide no es la inteligencia analítica, sino algo profundamente diferente, algo mucho más cercano a la creatividad. Los tests de divergencia son exactamente igual de exigentes que los de convergencia. Si el lector no me cree, le animo a hacer una pausa e intentar la prueba del ladrillo y la manta ahora mismo. Aquí, por ejemplo, están las respuestas a este test que recabó Lillian Hudson de un estudiante llamado Paul en un instituto británico de nivel superior. Posibles respuestas entonces que dio ese estudiante para el ladrillo: hacer la compra cuando la tienda está cerrada, ayudar a sostener en pie las casas, para jugar a la ruleta rusa y mantenerse en forma al mismo tiempo, para poner encima de la manta y que ésta no se caiga de la cama, para romper botellas de Coca-Cola vacías o llenas. También da respuestas para el posible uso de la manta, para tapar una cama, para practicar sexo ilícito en el campo, como tienda de campaña, para hacer señales de humo, como vela para un barco, carro o trineo, como sustituto de una toalla, como blanco de tiro para miopes, como salvavidas para gente que salta de rascacielos en llamas. Leyendo las respuestas de Paul, no es difícil hacerse una idea de cómo funciona su mente. Tiene sentido del humor, un poco subversivo y libidinoso, también tiene aptitudes para lo dramático. Su mente salta de las imágenes violentas al sexo, de gente lanzándose desde rascacielos, ardiendo a cuestiones más prácticas, como impedir que una manta se caiga de la cama. Da la impresión de que si le dijéramos le pidiéramos otras respuestas o otros 10 minutos, se le habrían ocurrido otros 20 usos más. Ahora, por comparar, veamos la respuesta de otra estudiante de la muestra de Hudson. Su nombre es Florence. Pues Hudson nos informa de que Florence es un prodigio, de que tiene uno de los coeficientes intelectuales más altos de su escuela. Y se le hace la misma pregunta: ¿cuáles son los posibles usos del ladrillo y cuáles son los posibles usos de la manta? Veamos la respuesta. Los posibles usos del ladrillo. Su respuesta: construcción, lanzamiento. Posibles usos de la manta: proteger del frío, sofocar un fuego como una hamaca o parihuela improvisada. ¿Dónde está la imaginación de Florence?
identificó los empleos más comunes y funcionales de ladrillos y mantas y simplemente se paró ahí. El hecho de que el CI de Florence sea superior al de Paul no nos dice nada, ya que ambos estudiantes están por encima del umbral. Más interesante resulta que la mente de Paul salte de las imágenes violentas al sexo sin perder el hilo, y la de Florence no. ¿Cuál de estos dos estudiantes cree usted que está mejor preparado para hacer el tipo de trabajo brillante e imaginativo que gana los premios Nobel? Pues esta es la segunda razón de que los galardonados con el Nobel provengan tanto de Holy Cross como de Harvard, porque Harvard no selecciona a sus estudiantes en función a los resultados que arroja el test de ladrillo y la manta, y sin embargo, bien pudiera ser más útil para predecir quién tiene lo que hay que tener para ganar el Nobel. Ser un abogado de éxito es mucho más que tener un CI alto. También exige la clase de mente fértil que demostraba Paul. Y el mero hecho de que un grupo de estudiantes de Michigan saque peores notas en las pruebas de convergencia no significa que ellos no tengan otras cualidades cruciales en abundancia. Este fue el error de Terman. Se enamoró del hecho de que sus termitas estuvieran en la cúspide absoluta de la escala intelectual, entre el 1% del 1%, sin comprender lo poco que significa este hecho aparentemente extraordinario. Cuando los termitas alcanzaron la edad adulta, el error de Terman se evidenció. Algunos de sus genios habrían de publicar libros o hacer grandes artículos. Otros prosperaban en los negocios. Varios se presentaron a un cargo público y había 2 jueces de tribunales superiores, uno de audiencia municipal, 2 miembros de la Asamblea Legislativa. Había un prominente funcionario del Estado, pero pocos de estos genios eran figuras conocidas a escala nacional. Su nivel de vida tenía que ser alto, pero tampoco era tan alto. Las carreras profesionales de la mayoría fueron normales y corrientes, y las de un número sorprendentemente de ellos ni siquiera Terman tuvo otro remedio que considerarse como fracasos. Tampoco hubo ningún premio Nobel en su grupo de genios exhaustivamente seleccionado. De hecho, sus colaboradores habían evaluado en su día a 2 estudiantes de primaria que en el tiempo merecían el Nobel, William Sokol y Luis Álvarez, pero ellos en su grupo de termitas lo rechazaron a ambos, pues sus coeficientes intelectuales no eran lo bastante altos. Cuando Terman acabó su 4º volumen de sus estudios genéticos del genio, esta última palabra prácticamente había desaparecido de su vocabulario. Hemos visto, concluía Terman, sin disimular su decepción, que el intelecto y el logro están muy lejos de correlacionarse perfectamente. En otras palabras, lo que conté al principio de este capítulo sobre la extraordinaria inteligencia de Chris Langan es de poca utilidad si queremos entender sus posibilidades de tener éxito en el mundo. ¿Y qué? Si queremos entender sus posibilidades de tener éxito en la vida, necesitamos saber de él mucho más que eso. Interesante, ¿verdad? El capítulo que hemos analizado. Y de ello podemos sacar 3 puntos muy concretos. En primer lugar, este psicólogo creía que el coeficiente intelectual es el único determinante para el éxito de una persona. Hizo un estudio, reunió a los niños más inteligentes que se podía hace más de 100 años y siguió haciendo ese análisis durante muchos otros años a través de un estudio longitudinal. Pues bien, podemos observar su decepción, pues que estos niños súper inteligentes no hubo alguien que ganara el premio Nobel, que tuvieron algunos puestos sobresalientes, pero no fueron tan exitosos y algunos ni siquiera eran tan conocidos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la inteligencia no es garantía de éxito. En este caso podemos ver incluso uno de los puntos fundamentales, y es que hay un umbral en la inteligencia. Es decir, que hay un punto donde en la medida que la inteligencia se incrementa, también hay mayores posibilidades de éxito. Mayores posibilidades de éxito hasta que llega un punto donde no necesariamente más inteligente significa más exitoso. Y ese umbral es de 120, es decir,
tener un coeficiente intelectual de 120 es el umbral para que arriba de ello cualquiera tenga la misma posibilidad de ganar un premio Nobel. Veíamos el ejemplo del básquetbol, que hay cierta altura que es el umbral, para lo cual podríamos decir que a mayor estatura de un jugador de baloncesto no necesariamente va a ser mucho más exitoso pues en el juego. Pues veíamos que Michael Jordan no necesariamente tiene una estatura de más de 2 metros. De igual manera, podemos resaltar en este capítulo que hay dos tipos de prueba, una prueba convergente y una prueba divergente. La prueba que todos conocemos para medir el coeficiente intelectual es una prueba convergente, es decir, hay una única respuesta correcta y eso solo mide ciertas características de la persona. Sin embargo, deja fuera otras características, como puede ser medido a través de una prueba divergente. Podemos observar la respuesta de estas dos personas. Veíamos la primera respuesta de este muchacho y este muchacho daba muchas opciones para el uso del ladrillo y de la manta, mientras que la muchacha, en este caso, con un coeficiente intelectual mucho más alto, vemos que sus respuestas fueron mucho más concretas. Vemos de que su imaginación era limitada. Entonces podríamos hacernos la pregunta, ¿cuál de los dos test realmente mide el nivel de éxito? Si realmente es la prueba de convergencia o realmente la prueba de divergencia. Así que es interesante este capítulo. Recuerden visitar nuestras redes sociales por otros videos interesantes desde el punto de vista empresarial o de emprendeduría. Recuerden, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.